No, primo, no puedes. Por favor, guarda ese hongo gigante. Buenas tardes, mis queridos amigos de los secretos de los infieles. Hoy, después de muchos años, he decidido revelar un secreto que he guardado bajo llave. Sé que no soy el único aquí con historias ocultas, así que espero que me entiendas y dejes de lado el juicio. Después de todo, nadie aquí es un santo completo, ¿verdad? Mi nombre es Grace, tengo 32 años. No soy el tipo de mujer que detiene el tráfico, pero, sin querer ser engreída, siempre he llamado mucho la atención allá donde voy. Tal vez sea porque soy alta, rubia y me comporto con confianza. A pesar de esto, siempre he sido bastante reservada, especialmente en lugares como la universidad o el trabajo. Las personas que me ven en estos escenarios nunca imaginarían el lado más atrevido de mí, ni siquiera mis amigos más cercanos conocen esa parte de mí. La verdad es que siempre he tenido un lado complejo y oculto, un lado fascinado por la libertad, el misterio y las emociones que conlleva tomar riesgos. Si bien presento un exterior tranquilo y sereno, aprecio la emoción de explorar los límites de la conexión humana. Hay un subidón de adrenalina que viene al empujar la línea entre el bien y el mal, la tensión que proviene de saber que te estás comprometiendo con algo diferente, algo más allá de lo común. Toda mi vida, he sentido esta atracción hacia los territorios más inexplorados de las relaciones. Siempre he creído que el aspecto emocional de la conexión es vital, pero también he visto que todo el mundo necesita el espacio para explorar quiénes son realmente. Cada uno de nosotros merece la libertad de descubrir lo que trae alegría y significado a nuestras vidas, sin ser limitado por las expectativas de los demás. Uno de los recuerdos que se me queda grabado es la conexión que una vez sentí con mi primo, a quien llamaré James. Siempre había sido conocido dentro de nuestra familia como el encantador, alguien que a menudo traía un nuevo compañero a cada reunión navideña. El tipo de persona que atraía a la gente, no porque fuera ruidoso o llamativo, sino por la presencia tranquila y segura que tenía. James era mayor que yo, prácticamente me doblaba la edad. Pero había algo en él, sus historias, su confianza, la forma en que parecía estar tan en sintonía consigo mismo, que me cautivó. Estos sentimientos eran confusos y, durante mucho tiempo, los mantuve ocultos en lo más profundo de mí. Se sentía como el tipo de secreto que nunca podría compartirse, un enamoramiento inocente pero devorador que parecía completamente fuera de su alcance. Decírselo a alguien parecía imposible. En cambio, me permití sentir las emociones por mi cuenta, aunque a veces fueran abrumadoras. No era algo que pudiera discutir abiertamente, ni con amigos, ni mucho menos con la familia. Fue una lucha privada, y una que aprendí a navegar en silencio. Durante un verano, cuando me estaba quedando en casa de mi tía, recuerdo que los sentimientos se hicieron aún más fuertes. El condominio era tranquilo, un poco aislado, y me ofreció un descanso de mi vida habitual. Un fin de semana, experimenté una migraña terrible y mi tía me sugirió que me acostara en la habitación de James, ya que tenía el mejor aire acondicionado. Él no estaba en casa, así que acepté, con la esperanza de encontrar algo de alivio. Mientras yacía allí, me encontré rodeado por sus cosas, su presencia de alguna manera persistía en la habitación. Mi mente divagaba, pero pronto me quedé dormido, el agotamiento se apoderó de mí. Me desperté con el sonido de voces. James había regresado a casa. Mi corazón se aceleró al escucharlo en la casa. Cuando entró en la habitación para ver cómo estaba, habló en voz baja, disculpándose por haberme molestado. Su comportamiento sereno me tranquilizó, y le aseguré que no había problema. Se fue a duchar y yo, con los nervios a flor de piel, salí rápidamente de la habitación. Mirando hacia atrás, ese momento fue una extraña mezcla de emociones, vergüenza, miedo, curiosidad. Había una tensión en el aire que ninguno de los dos reconoció directamente, pero persistía, silenciosamente presente. Nunca tuve el coraje de actuar de acuerdo con esos sentimientos, tal vez fue lo mejor. Había límites que ambos sabíamos que no debíamos cruzar, tácitos pero entendidos. Él tenía una hija y yo estaba empezando a navegar por las complejidades de la edad adulta. La dinámica familiar, la diferencia de edad, la situación, todo en ella dejaba claro que había líneas que no podíamos cruzar. A veces,
Incluso cuando las emociones son poderosas, sabemos que no todo está destinado a ser actuado. Y aunque mi conexión con James sigue siendo un recuerdo, lo que más se destaca es la intensidad emocional de la misma, un recordatorio de la profundidad de la conexión humana y la importancia de respetar los límites, incluso cuando las emociones intentan llevarnos en otra dirección. Las consecuencias de algo así eran claras. James era demasiado cauteloso para cometer tal error y complicar su relación con la familia, especialmente conmigo. Siempre me trató con respeto, y aunque tenía una reputación de mujeriego, nunca trajo a nadie a la casa de mi tía. Era el tipo de hijo que, aunque hubiera estado fuera toda la noche, se apresuraría a volver a casa si su madre lo necesitaba. Él la ayudaba en todo lo que podía, compraba comestibles, le masajeaba la espalda, la llevaba al hospital si era necesario y se quedaba a su lado hasta que se sintiera mejor. James todavía vivía con sus padres, sin preocuparse mucho por la privacidad. Tenía su propia habitación, pero trabajaba todo el día y disfrutaba de volver a casa para estar con ellos. Crecí viendo ese lado de él, y a veces salíamos cuando estaba con una novia. En esas ocasiones, las amigas traían hermanos de mi edad, y a veces coqueteaba con ellos o los besaba. Pero siempre mantuve un perfil bajo alrededor de James. Durante una fase de la universidad, antes de la pandemia, solía salir con la novia de James. Siempre traía a alguien y terminamos siendo dos parejas. Fue divertido, sobre todo porque yo era un estudiante con poco dinero, y ellos pagaban todo. Con el tiempo, mi interés en James se desvaneció y me di cuenta de que no necesitaba concentrarme en él cuando había tantas otras personas por ahí. Pero todo eso cambió cuando tenía unos 29 años. La atracción que una vez había sentido por él regresó, más fuerte que antes. Ya no pasaba las vacaciones en casa de mi tía, pero la visitaba a menudo, siempre llevaba algo bonito para mi tía, y pasábamos la tarde charlando. Sabía que James estaba feliz de que me mantuviera cerca de su familia, ya que les encantaba tenerme cerca. Mi tía a menudo insistía en que me quedara a pasar la noche, y lo hice, disfrutando de la comodidad de su hogar. Un día, a James le gustó una foto mía en línea. Me quedé paralizada, sin saber si era solo un gesto casual o algo más. Comenzó a dejar comentarios y emojis, elogiando mi apariencia, lo que me tomó desprevenido pero también me emocionó. Me encontré visitando a mi tía con más frecuencia, usando convenientemente la pista de atletismo o el gimnasio cercano como excusa, con la esperanza de cruzarme con él y descubrir sus intenciones. A veces, cuando lo visitaba, James no estaba allí, estaba en casa de un amigo o estaba pasando tiempo en otro lugar. Otras veces, estaba en casa, pero en su habitación. Pensé en llamar a su puerta, solo para saludar, pero dudé. En cambio, de vez en cuando lo llamaba, fingiendo que necesitaba ayuda para comunicarme con mi tía o mi tío, solo para ver si estaba en casa. Un viernes por la noche, decidí pasar por allí después de hacer ejercicio. Eran alrededor de las 7 de la tarde, pero James no estaba en casa. Sentí una punzada de decepción, ya que me había armado de valor para hablar con él esa noche. Mi tía, sin darse cuenta de mis pensamientos, amablemente me ofreció una toalla para ducharme en el baño de James, ya que tenía la mejor configuración. El baño estaba, como era de esperar, desordenado, toallas tiradas a un lado, pasta de dientes en el lavabo. Me reí, esperando que probablemente se estuviera preparando para una cita en algún lugar. Sintiéndome un poco decepcionado, decidí quedarme a pasar la noche, con la esperanza de al menos verlo cuando regresara. Eran casi las 10 de la noche y mi tía se fue a la cama, diciéndome que no me preocupara por quedarme despierto hasta tarde. Le dije que había leído un rato en la sala. El sofá de la sala de estar daba a la puerta principal. Mientras yacía allí, fingiendo leer, mi mente seguía a la deriva. Estaba nerviosa, sintiéndome tonta y esperanzada ante la idea de que James volviera a casa. Me quedé hasta casi las 2 de la madrugada, quedándome dormido de vez en cuando, pero un repentino sonido de llaves en la puerta me despertó de golpe. Mi corazón se aceleró cuando lo escuché entrar, su figura recortada en la penumbra. Hizo una pausa cuando me vio, sorprendido. No esperaba que yo estuviera allí. Fingí dormir, tumbado tranquilamente en el sofá. Después de un momento,
se acercó, tocó mi hombro suavemente y apartó mi cabello. Primo, no deberías dormir aquí, te sentirás incómodo, dijo en voz baja. Su toque, aunque inocente, me hizo sentir una oleada de emoción. Traté de mantener la calma, simplemente respondiendo, «Está bien», y moviéndome un poco como para estirarme. Se agachó a mi lado, su presencia cercana y cálida. «¿No quieres irte a la cama?», preguntó, riendo levemente. Podía sentir su calidez, su aroma persistente de su noche de fiesta. Por un momento, la habitación pareció congelarse, una tensión tácita flotando en el aire. Bostecé, estirándome de nuevo, tratando de romper la tensión. «Creo que estoy bien aquí», dije, tratando de sonar casual. Lanzó una pequeña carcajada, poniéndose de pie. «Está bien, pero asegúrate de que estás cómodo». Él sonrió y salió de la habitación, y yo dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo. Había algo innegable entre nosotros, algo que ambos entendíamos pero decidimos no actuar. Era una conexión tácita, un entendimiento compartido de que, a pesar de todo, había límites que no debían cruzarse. Y en ese momento, estaba agradecido por su respeto, por la forma en que manejó la situación con gracia. James sugirió que sería más cómodo si me quedara en su habitación en lugar de dormir en el sofá. Entró en el baño sin decir una palabra más, y yo lo seguí hasta su habitación. Mientras me acostaba en su cama, fingí quedarme dormido rápidamente, pero mi mente seguía acelerada, llena de emociones e incertidumbre. El sonido de la ducha de fondo solo alimentó mi imaginación, pero traté de ser cauteloso y mantener la compostura. Cuando James salió del baño, parecía renovado, su comportamiento más tranquilo. Parecía más tranquilo y preguntó, «Olvidé encender el aire acondicionado por ti. ¿Te gustaría una sábana más delgada o una manta?». Se paró frente al armario, esperando mi respuesta. Fue en ese momento que me di cuenta de que no planeaba quedarse en la habitación. No lo había pensado del todo y las dudas empezaron a surgir en mi mente. Tal vez simplemente me estaba respetando, o tal vez mis intenciones habían sido demasiado sutiles para que él se diera cuenta. Le pedí una sábana más delgada y él me la arrojó, agarró el cargador de su teléfono y se dirigió a la puerta. Cuando se iba, le pregunté, «Oye, ¿no vas a dormir aquí?». Traté de mantener mi voz casual, aunque me sentía nerviosa. Él respondió somnoliento, «No, duermes allí más cómodamente». «Está bien, James», dije, tratando de sonar natural. «Es una cama grande, y hace bastante calor esta noche. Los dos podemos caber cómodamente». Acaricié el espacio a mi lado como si no fuera gran cosa, solo una oferta casual entre miembros de la familia. Dudó, pero luego aceptó, mencionando que necesitaba un poco de agua y medicamentos para evitar una resaca por la mañana. Al cabo de un rato, volvió a la habitación y se sentó a mi lado. El aire acondicionado estaba encendido, enfriando la habitación, pero la tensión entre nosotros se sentía como un marcado contraste. Nos sentamos allí, con la tenue luz de la pantalla de su teléfono parpadeando en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de averiguar si debía hacer un movimiento o simplemente dejar que las cosas siguieran así. Los momentos pasaban lentamente, llenos de incertidumbre. James jugueteó con su teléfono y yo esperé, luchando contra mi propia impaciencia. Eventualmente, reuní el coraje suficiente para hablar. «James, aquí hace frío», dije en voz baja. «¿Me calentarías un poco?». Mi voz tembló ligeramente, pero traté de sonar seguro. Hizo una pausa y me miró, claramente tomado por sorpresa. «Grace, tal vez sea mejor no hacerlo», respondió él, con voz vacilante. Sabía que me había expuesto y me sentía vulnerable, pero algo en mí se negaba a retroceder. No podía soportar la idea de no saber qué podría haber pasado si hubiera sido más valiente. «Vamos, James», dije, tratando de sonar alegre. «No lo pienses demasiado. Solo estamos aquí, haciéndonos compañía». Hubo una larga pausa, un silencio que pareció extenderse para siempre. Eventualmente, James suspiró y pareció bajar la guardia.
Apagó las luces y la habitación se oscureció. La única luz provenía del resplandor ocasional de la pantalla de su teléfono. El silencio entre nosotros estaba lleno de pensamientos y emociones no expresados, pero en ese momento, ambos elegimos ignorar las complejidades de la situación. Nos sentamos juntos, cerca pero sin tocarnos, la tensión era palpable en la oscuridad. Podía oír su respiración, sentir su presencia a mi lado. Después de lo que pareció una eternidad, se acercó más, su vacilación se desvaneció. Extendió la mano, rozando la mía con la mía, y ambos supimos que no había vuelta atrás. No se trataba de nada físico, sino de las emociones que habíamos mantenido ocultas, de la conexión que ambos sentíamos pero que nunca habíamos reconocido. Se trataba de encontrar consuelo en la presencia del otro, de compartir un momento que se sintiera intensamente real, incluso si era fugaz. Ambos entendíamos los riesgos, los límites, pero en ese momento, nada de eso importaba. Mientras estábamos sentados allí, uno al lado del otro, me di cuenta de que esta conexión no era algo que pudiera definirse fácilmente. No se trataba de cruzar líneas o buscar emociones, sino de comprensión, cercanía y una vulnerabilidad compartida. Y a medida que la noche se convertía lentamente en amanecer, supe que, pasara lo que pasara después, este momento se quedaría conmigo, un recordatorio del vínculo tácito que compartíamos. Finalmente, James se acostó en la cama, exhausto, se llevó las manos a la frente y respiró con dificultad. Estaba atrapada entre la vergüenza y la adrenalina persistente, sintiendo que mi cara se enrojecía con una mezcla de emociones, culpa, confusión e incredulidad por lo que acababa de suceder. Mi mente comenzó a correr con preocupaciones. ¿Y si alguien se enterara? Aunque confiaba en que James mantendría todo en secreto, el miedo persistía. Sus ancianos padres estaban en la habitación de al lado, y no pude evitar preguntarme si habían oído algo. Mientras yacía allí, con los ojos cerrados y la respiración aún inestable, traté de calmarme. Cada sonido en la casa parecía amplificado, lo que me hacía temer que en cualquier momento alguien pudiera entrar. Lentamente, traté de alejar los pensamientos ansiosos, tratando de encontrar alguna sensación de claridad. Finalmente me levanté, pero sin saber qué hacer, me volví a sentar junto a James. Se quitó las manos de la frente y me miró con los ojos muy abiertos. Su expresión parecía preguntar, ¿qué hemos hecho? Me di cuenta de que quería decir algo, pero no estaba preparada para escuchar nada que pudiera complicar la situación. Este fue un momento que no requirió explicaciones ni arrepentimientos, al menos no todavía. Yo era el que había iniciado todo, y quería ser yo quien lo cerrara en mis términos. No te preocupes, James, dije en voz baja pero con convicción, este será nuestro secreto. Me incliné y le di un rápido beso en la mejilla para romper el silencio que se hacía más pesado a cada segundo. Todavía parecía aturdido, pero sabía que entendía lo que estaba tratando de transmitir. Sin decir una palabra más, me levanté, agarré la botella de agua de la mesa y me dirigí a la habitación de invitados. Tenía suficiente para una noche. Me acosté, tratando de dormir, pero el sueño solo llegó lentamente a medida que mis pensamientos se arremolinaban, mezclando adrenalina con arrepentimiento. A la mañana siguiente, me desperté con el sol entrando por la ventana. El reloj marcaba casi las 11 de la mañana. La casa estaba en silencio cuando me levanté, todavía sintiéndome un poco desorientado. Fui a la cocina y encontré a mi tía preparando el almuerzo. Tratando de sonar casual, pregunté, ¿James ya se ha ido? Ella respondió, sin ningún indicio de sospecha, oh, se fue temprano hoy. Se fue a surfear con sus amigos. El alivio se apoderó de mí. Era mejor así, no quería enfrentarme a él, al menos no tan pronto después de todo lo que había sucedido. Traté de charlar con mi tía, pero mi mente estaba muy lejos, repitiendo los eventos de la noche anterior. Después de ese día, evité visitarlo por un tiempo, no deliberadamente, pero la intensidad de la situación se había desvanecido. No tenía sentido perseguir lo que ya había sucedido. Había sido una experiencia extraordinaria, sin duda, pero una vez fue suficiente. Me di cuenta de que, a pesar de lo emocionante que se había sentido en ese momento, era mejor dejarlo en el pasado y seguir adelante.
Los sentimientos de emoción y adrenalina se habían enfriado, y no quedaba nada por explorar. Recuerdo cuando James me envió un mensaje de texto por última vez, diciendo que me quería cerca para siempre. Pero para entonces, me era indiferente. Ya no sentía la misma atracción y nuestra comunicación se volvió menos frecuente. Primero, dejó de responder con tanta frecuencia, luego desapareció por completo de mis redes sociales, no más me gusta ni comentarios. Se convirtió en un fantasma, en un recuerdo lejano. Me encontré en una situación extraña, insegura de lo que él quería, y decidí ser estratégica. Solo visitaba la casa de mi tía los días en que sabía que James no estaría allí. Mi tía a menudo mencionaba mis visitas a él, contándole cómo su querida sobrina había venido a hacerle compañía. Era una forma sutil de permanecer presente en su mente sin verlo realmente. Cuando nos volvimos a encontrar, el ambiente era completamente diferente. Nos saludamos como si nada hubiera pasado, con una ligereza que parecía casi ensayada, como dos conocidos que no tenían una conexión más profunda. Era curioso, casi divertido, como los dos fingíamos ser indiferentes. A pesar de todo, parecía que James quería proyectar la imagen de que no le afectaba, que tenía el control. Pero sabía que esa no era toda la verdad. Había algo casi cómico en la dinámica entre nosotros, un acto de equilibrio entre querer a alguien y sentirse indiferente hacia él. Se aplicaba a los dos. La intensidad que una vez había estado allí se había desvanecido, y lo que quedaba era una conexión tibia que ninguno de nosotros parecía ansioso por reavivar. Eventualmente, no hubo más mensajes, ni miradas persistentes, ni más signos de interés. James, que una vez había estado tan presente, ahora se había convertido en nada más que un recuerdo lejano. Y, sin embargo, los comentarios de mi tía sobre mí, su sensible sobrina, me mantenían viva en sus pensamientos, aunque solo fuera indirectamente. Eso fue suficiente para mí. Bastaba con saber que no me había borrado del todo de su memoria. La vida, como se suele decir, es una lucha constante entre el deseo de tener y el miedo a poseer. Y en este caso, ese sentimiento nunca se había sentido más verdadero. A pesar de la distancia que nos separaba, sabía que en algún lugar de su mente, yo todavía estaba allí, y eso era suficiente. Si te ha gustado esta historia, deja un comentario, tu opinión es importante para nosotros. Nos ayuda a mejorar y a ofrecerte más contenido que resuene. Y no olvides dar me gusta y suscribirte,